hoy es ERAS en cáncer gástrico y cáncer de esófago. Creo que estamos en mora de aplicar en todas las instituciones ERAS. Entonces, Juan Felipe, nuestro residente de cuarto año y que está rotando por tumores, preparó ERAS en cáncer de esófago y cáncer gástrico. Juan Felipe, bienvenido, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir. Espero que esto sea de su agrado y nos motive a que nuestros pacientes cada vez reciban una mejor atención. Vamos, Juan Felipe. Muchas gracias, profe, y buenos días para todos. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Como mencionó el profesor Aldenpol Gómez, vamos a hablar de ERAS y tal como dijo, estamos en mora de implementarlo en los diferentes hospitales. Entonces vamos a intentar hacer de esta presentación algo amena, un poco tocando los temas principales, haciendo claridad en ciertos puntos, dando luz en cómo implementarlo en nuestros hospitales de una manera bastante práctica. Entonces, vamos a comenzar con la actividad y les recuerdo, por favor, silenciar los micrófonos al ingresar. Entonces, primero vamos a hablar de ERAS, el manejo perioperatorio para la recuperación temprana después de una cirugía esofágica oncológica. Para ello, tenemos el libro que vemos a la derecha, publicado también en versión en línea, y este trata diferentes tópicos de ERAS, publicado en el 2018, y uno de los tópicos es la recuperación temprana en el cáncer esofágico postquirúrgico. Vamos a ver entonces que el autor de este apartado como tal es Yoshihiro Nebaya, y él es un autor muy importante, quien se enfoca en diferentes disciplinas como cirugía oncológica, bariátrica, patología, y tiene diferentes experticias, sobre todo también en cáncer esofágico. Y este autor tiene más de 2.000 citaciones y tiene un índice de H de 25, lo que quiere decir que tiene por lo menos 25 publicaciones con 25 citaciones como tal. Vemos entonces en el contexto que la morbilidad y la mortalidad después de una esofaguectomía sigue siendo elevada, a pesar de las mejorías significativas que se han dado en los procedimientos y en los cuidados perioperatorios en las últimas décadas. En el campo de la cirugía del cáncer de esófago, los programas de recuperación mejorados tales ERAS o la estrategia japonesa para el manejo inicial de la recuperación temprana con los programas de satisfacción del paciente. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, silenciarlo. Entonces, tenemos que en el manejo perioperatorio del cáncer de esófago, la recuperación temprana está dada por un manejo interdisciplinario. Este manejo interdisciplinario está compuesto de diferentes ítems, no solamente pues el médico, está compuesto por la terapia nutricional, por la terapia que se da por enfermería, por los diferentes especialistas en terapia ocupacional, en terapia de salud mental, y los demás que se encargan de una recuperación pronta del paciente desde todas las esferas que se pueden dar. Tenemos entonces que esta recuperación perioperatoria temprana, los principales objetivos es presentar una disminución en las complicaciones, tales como la fuga anastomótica y la infección, para un curso postquirúrgico satisfactorio. Para ello, entonces, a manera de introducción, se sabe que la cirugía del cáncer de esófago es una cirugía de las más estresantes a nivel gastrointestinal, y aunque la resección endoscópica y la quimioterapia se realizan ampliamente, la esofaguectomía sigue teniendo un papel protagónico, especialmente si se da un manejo multidisciplinario. Y si bien la esofaguectomía mínimamente invasiva por enfoque toracoscópico o laparoscópico se ha generalizado, existe también la linfadenectomía de 3 campos, cervical, mediastinal y abdominal, que se realiza de forma estandarizada en Japón, pero pues esta sigue siendo una cirugía extremadamente invasiva y normalmente se realiza en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, aquellos que son fumadores pesados o bebedores pesados. Tenemos entonces que el ERAS tiene diferentes propósitos, pero todos englobados en una recuperación temprana. Principalmente se trata de minimizar el estrés, mantener la funcionalidad fisiológica perioperatoria y expandir la recuperación.
Esto con el fin de disminuir las complicaciones. Históricamente tenemos que el ERAS se planteó inicialmente en cirugías colorectales y logró con ello disminuir complicaciones, tener una menor estancia hospitalaria y lo que se pretende entonces es ampliar dichos hallazgos para diferentes cirugías, por ejemplo, la cirugía esofágica. También tenemos que en la cirugía esofágica, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, se ha dado un gran paso y a su vez con la nutrición temprana. Los pilares en el manejo del ERAS en el esófago es modulación de la respuesta del huésped a los insultos quirúrgicos, la restauración temprana de la actividad física, la recuperación temprana de la ingesta normal de nutrición y un fomento de la motivación para la recuperación con reducción de la ansiedad. Entonces vamos a hablar del manejo perioperatorio. Para ello, tenemos que la esofaguectomía en cáncer en Japón, hay registro de hasta 5.354 casos en la base de datos nacional en el 2011. Y vemos que en ellos se plantean complicaciones infecciosas de una incisión superficial profunda de órgano-espacio de casi el 8, el 5 y el 9% respectivamente. Y también se dan infecciones respiratorias como una infección remota en cerca del 15% de los casos. La fuga anastomótica incluso excede el 10% y esta además va a generar una infección del sitio operatorio en algunas circunstancias. Entonces hay un compendio como tal de medidas que se pueden utilizar para disminuirla. Por ejemplo, irrigar la herida quirúrgica antes de cerrarla con solución salina. También y respetar estructuras como las estructuras musculares, tener una recuperación nutricional guiada y a su vez se puede dar no solamente vía oral o vía parenteral, también está la vía enteral, es decir, tener un enfoque nutricional completo. Y individualizar el paciente postquirúrgico es muy importante porque todos los casos, si bien existe una guía general, se pueden individualizar según las condiciones. Y también tener el cuidado oral muy presente, tanto preoperatorio como posoperatorio. En especial, en los pacientes de edad avanzada hay que tener en cuenta la rehabilitación. Esta debe ser física prequirúrgica preventiva y restauradora postquirúrgica. Y también una rehabilitación respiratoria, que a su vez hace parte de una rehabilitación deglutoria y el cuidado oral. Y como podemos ver, resalto nuevamente el trabajo multiocupacional. Entonces, como les mencionaba, son los programas de rehabilitación, los pilares en el ERAS, pero tenemos un manejo a su vez individualizado. Es una balanza entre ambos para la pronta recuperación. En el manejo preoperatorio debemos entonces en la parte nutricional evaluar el riesgo de aspiración, dar fisioterapia y tener un manejo integral desde la neoadyuvancia, no solamente prequirúrgico, sino a partir de la neoadyuvancia. Y esto es estándar en estadios 2 y 3 en el cáncer esofágico escamocelular. Con este artículo que lo resalta principalmente el Surgical Oncology, de los cambios en la composición secundaria a la quimioterapia neoadyuvante, pues en ellos ya se presentan ciertos cambios que requieren de especial atención de un manejo multidisciplinario. Tenemos también en este artículo, también del Surgical Oncology, que la nutrición enteral o parenteral se debe dar en cualquiera de las siguientes circunstancias. Si bien hay una pérdida de peso corporal mayor del 10%, hay una incapacidad para ingerir harina de arroz con suficiencia, si hay una dieta extremadamente desequilibrada o si hay posible riesgo de sangrado o perforación por comer sobre la base de los hallazgos de los informes anteriores. Hay que recordar que si bien la albúmina es una guía, la albúmina no necesariamente es fidedigna en estados de deshidratación y en estadios avanzados de la enfermedad. Podemos tener una albúmina normal en un paciente con una desnutrición y no percatarnos. El cálculo de la energía requerida para mejorar este estado nutricional puede ser por el cálculo de el peso ideal por 30 kilocalorías por kilogramo día, pero pues esto es muy general, en realidad ya se basa en un estudio nutricional completo. Y la terapia nutricional combinada la resalto porque es una característica muy especial en el ERAS y es el uso concomitante de la nutrición enteral con la nutrición parenteral. Es decir, mediante la administración de la nutrición enteral en el 10 al 15% de la energía total y lo demás se puede combinar con nutrición parenteral. Y además dar suplementos con la administración de algunos nutrientes como la glutamina, fibra, oligosacárido en forma enteral, además de la parenteral, porque esto
puede mejorar los cambios morfológicos y funcionales de la mucosa intestinal asociada con la nutrición parenteral. Y todo esto se debe guiar por un grupo de soporte nutricional. En la nutrición vemos que hay diferentes parámetros. Se está estudiando qué tanto influye un estudio de bioimpedanciometría prequirúrgico, si bien todavía no es gold estándar, pero se está estudiando principalmente para casos en donde hay sarcopenia preoperatoria. Y también se estudia la inmunonutrición. El ESPEN o la Europea Sociedad para la Nutrición Clínica y Metabolismo ha estudiado que con el ácido eicosapentaenoico se suprimen los niveles de marcadores de respuesta inflamatoria de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, y también hay algunas alteraciones en algunas citoquinas, pero no se ha logrado diferencia estadísticamente significativa en interleuquina 6. Y la tasa de complicaciones posoperatorias todavía no se ha visto que tenga una representación amplia, pero se está estudiando entonces el uso de este fármaco de inmunonutrición, el ácido eicosapentaenoico. Los niveles diana preoperatorio del control de la glicemia es tener una glicemia en ayunas menor de 140, tener una azúcar en orina menor de 10 gramos por día, el estado cetona negativa urinaria y una hemoglobina glicosilada menor de 7. La rehabilitación se debe dar desde el prequirúrgico, como les he mencionado, incluso 7 días prequirúrgicos, con la actividad física, con la fonoaudiología, la deglución, el cese del hábito tabáquico, los cuidados orales y con comunicación con el paciente para disminuir la ansiedad. Tenemos también entonces, aparte del manejo preoperatorio, un manejo intraoperatorio. En el manejo intraoperatorio tenemos que existe evidencia controversial entre el uso de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía abierta. También existe el uso prequirúrgico de esteroides. Está interrogado, pues si bien no está estandarizado, pero lo que se podría dar serían 200 miligramos de metilprednisolona endovenosa al inicio, por ejemplo, de una toracotomía, y esta misma dosis en el primer día postquirúrgico y la mitad de la dosis en el segundo día postquirúrgico. Los niveles de glicemia, como les he mencionado, entre 140 y 180, y se puede dar de antibiótico terapia cefmetazol o una cefalosporina de segunda generación, y es muy importante siempre contar con protección de la hipotermia. Esto porque la temperatura es una característica muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en la triada mortal está hipotermia, acidosis y coagulopatía, en las cirugías que pueden llegar a ser un tanto complicadas o de un estrés quirúrgico importante. Entonces, pues recordemos siempre mantener el control de la temperatura tanto en el prequirúrgico, quirúrgico y posquirúrgico. Tenemos que el objetivo postquirúrgico principal va a ser una extubación justo después de la cirugía, promoviendo la salida temprana de la cama, rehabilitación con suficiente analgesia y ayudar a prevenir la neumonía por aspiración, así como la administración temprana de la deglución en conjunto con fonoaudiología. Para la nutrición, tenemos que una nutrición oral temprana acompañada de nutrición enteral es muy importante. Entonces, como podemos ver, es combinación de diferentes elementos nutricionales, no solo utilizar una vía para poder alcanzar los requerimientos calóricos. Tenemos incluso esta frase que me parece muy llamativa, que dice que cuando el intestino funciona, utilizarlo. Y para ello, entonces, tenemos diferentes artículos. Los que podemos recordar que se mencionan bastante en la literatura es el uso del Fast Track Surgery. Y el Fast Track Surgery, en conjunto con el ERAS, para implementar los cuidados postquirúrgicos para la recuperación temprana, nos ayudan a recuperar la celularidad y la inmunidad humoral después de cirugías tan complejas como una esofaguectomía en los pacientes oncológicos. En la nutrición enteral se debe dar a partir del primer y tercer día postquirúrgico, con un aumento gradual hasta el séptimo día, donde podemos alcanzar los requerimientos objetivos. Y esto se debe prolongar hasta el tercer mes postquirúrgico, porque como sabemos, después de un insulto no solo biológico por el tumor, también se encuentra el quirúrgico, y esto nos lleva a un metabolismo, a un estado catabólico en donde debemos continuar la nutrición de forma prolongada. Como les he mencionado, está el uso de la inmunonutrición con el ácido eicosapentaenoico, y este nos puede ayudar a preservar la masa corporal magra después de una esofaguectomía.
como les he mencionado, todavía sigue en estudio. En este artículo vemos que la vía oral al séptimo día tras configurar una ausencia de fuga anastomótica de adecuada evolución, se está estudiando cuándo será el tiempo ideal para iniciar la nutrición. Entonces, en el 2016, se realizó un protocolo de un estudio multicéntrico randomizado. Este protocolo fue llevado a cabo y en este año se publicó, es el estudio Nutrient 2, y es una vía oral temprana versus una enteral y luego inicio de vía oral al quinto día. Para ello se cuenta con dos ramas, una rama del protocolo como tal, con 41 pacientes, y una nutrición con el cuidado estándar, que es al inicio al quinto día después de una nutrición enteral, también con 41 pacientes. Para ello, las características de los pacientes son generales, no hay algo resaltado, puesto que en realidad las características eran similares entre ambos grupos. Y tampoco hay algo resaltado en el desenlace primario y en las complicaciones según la escala Clavien-Dindo, porque fueron similares tanto los resultados primarios como las complicaciones en ambos grupos. Tanto para las clasificaciones Clavien-Dindo de complicaciones menores como la primera, en donde pues no necesitamos mayor intervención, hasta mayores grados en donde ya puede haber una intervención farmacológica o reintervención quirúrgica, vemos que tanto en la alimentación oral directa como en el cuidado estándar, en donde es al quinto día, vemos que en realidad el número de complicaciones es similar en ambos casos, por lo que se puede llegar a pensar que no existe inferioridad en dar una nutrición temprana y pues podría tener ciertos beneficios que hemos resaltado con la parte de la recuperación. Para una recuperación temprana de complicaciones tenemos diferentes pilares. Es un engranaje como tal. Si bien si presentamos una infección, tenemos que drenar el inóculo. Si presentamos una fístula, es necesario tener siempre en cuenta la nutrición y diferentes aspectos del manejo de fístula, pero pues importantísima la nutrición. Y en cuanto a neumonía o alguna otra complicación infecciosa, la antibiótico-terapia. Y en estas infecciones debemos tener en cuenta microorganismos como Pseudomonas aeruginosa, Cándida o Staph aureus meticilino resistente. Para la rehabilitación tenemos el cuidado oral, la fisioterapia con rehabilitación respiratoria, la fonoaudiología con deglución y el cuidado mental o psicología. Como conclusión en este manejo del campo quirúrgico del esófago, los programas de recuperación mejorados parecen ser prometedores. Las medidas contra las complicaciones infecciosas pueden ser extremadamente importantes y lo más importante a resaltar es el equipo multidisciplinario del perioperatorio, que incluye rehabilitación y apoyo mental y social. Este puede ser esencial, en especial en los pacientes más vulnerables como aquellos en edad avanzada. Vamos a continuar con el ERAS para la cirugía gástrica y en ello tenemos también como referente importante el libro que les mencioné de la recopilación de los diferentes apartados del ERAS del 2018. Vemos entonces que no solo es algo de los últimos años, sino que ha tenido una trayectoria siguiendo esta sucesión de artículos de los más importantes. Tenemos un consenso para la recuperación temprana en la cirugía gástrica desde el 2014, siguiendo con el 2015 y finalizando con este del 2018, que es el principal que hemos tocado. En el 2014, entonces, se dio un consenso para la recuperación temprana postgastrectomía y vemos que hay unas recomendaciones específicas para la cirugía gástrica. En ellas hay diferentes recomendaciones con niveles de evidencia respectivos. Por ejemplo, en la nutrición preoperatoria es de rutina utilizar pues, la nutrición como tal como recuperación de los pacientes con desnutrición y dar los suplementos necesarios. Y tenemos también que la farmaconutrición puede beneficiar al paciente, sin embargo, pues aún cuenta con un nivel de evidencia moderado, con una recomendación débil, puesto que todavía se está estudiando. Pero para los accesos, por ejemplo, en la gastrectomía distal, tiene el mayor nivel de evidencia, un nivel de evidencia alto con una recomendación fuerte, el utilizar la cirugía mínimamente invasiva, la Ya estoy con laparoscopia, todo, se supone. para la gastrectomía distal. Regálame un segundo, que hay unos micrófonos. Listo.
Entonces, tenemos que para las diferentes gastrectomías está estudiándose la recomendación de la cirugía mínimamente invasiva. Es más fuerte en el uso de la gastrectomía distal, pero también se puede implementar en la gastrectomía total y tiene una recomendación, un grado moderado. También tenemos que el utilizar los catéteres o una liberación del plano del transverso abdominal se puede realizar, pero pues esto todavía tiene una recomendación débil. Para la nutrición nasogástrica, para la descompresión nasogástrica o nasoyeyunal está todavía en duda, pues no se debe utilizar de rutina, debe ser de forma seleccionada el uso de drenaje gástrico y a su vez también el uso de drenes perianastomóticos, esto con un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación. Sin embargo, por ejemplo, pues la mayoría de los pacientes que vemos en nuestro Hospital Universitario del Valle son pacientes avanzados, tienen una gran cámara gástrica, residuos, entonces pues en realidad muchos de ellos vamos a utilizar la descompresión nasogástrica y además vamos a necesitar el uso de drenes perianastomóticos en anastomosis de riesgo considerable. En la recuperación postoperatoria, la dieta y la nutrición artificial, vemos que entonces la recomendación del ERAS con un nivel de evidencia moderado, tenemos el uso de una nutrición temprana en el postoperatorio en el día 1. Y lo he enfatizado varias veces, puesto que muchas veces en algunas entidades da cierto temor iniciar la nutrición desde el primer día postquirúrgico, pero esta es una de las recomendaciones más enfatizadas en el ERAS. Y la auditoría se debe dar de forma sistemática para poder tener un seguimiento adecuado de los pacientes y poder aprender de nuestras complicaciones. Tenemos también otras recomendaciones que no son específicas, pero son extrapolables con relativa validez de los diferentes protocolos ERAS que se han dado. En estas recomendaciones adicionales está, por ejemplo, tener una consejería al paciente, hablar con el paciente, disminuir sus niveles de ansiedad y explicar en extenso lo que va a suceder. Tenemos también preoperatoriamente disminuir el IS hasta el cese del hábito tabáquico y del consumo de alcohol, principalmente un mes prequirúrgico teniendo una abstinencia completa, tanto en alcohol como en el cigarrillo. Y la preparación intestinal, como estamos hablando pues, de cuestiones extrapolables, vemos que pues, no tiene mayor cabida en el campo de la cirugía gástrica, tal como si la tendría, por ejemplo, en la cirugía colónica. Y resalto el uso preoperatorio del ayuno, puesto que muchas veces, sobre todo con anestesiología, existen diferentes pues, inconvenientes, pero vemos que en el ERAS se promueve que el uso de alimentación oral tipo líquida se puede dar incluso 2 horas antes de la anestesia y el uso de sólidos 6 horas antes de la anestesia, a tener en cuenta. También tenemos medicación preanestésica y los datos sugieren que no hay evidencia de utilizar sedantes de larga duración, no se deben utilizar de forma rutinaria. Sí se puede utilizar ansiolíticos para los procedimientos y también un catéter de inserción epidural. La profilaxis antitrombótica, como sabemos, en el campo oncológico existe un riesgo de trombosis y por eso se deben dar heparinas de bajo peso molecular para reducir el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Y también en los cuidados de la piel y para las infecciones del sitio operatorio se debe dar la terapia antibiótica profiláctica por lo menos 1 hora antes de la incisión y esto con un grado de recomendación alto, con un nivel de evidencia alto. Tenemos también que el uso de analgesia epidural se puede utilizar, pues basado en los diferentes estudios en cirugías abdominales mayores. Y la analgesia endovenosa, hay evidencia que soporta el uso de PCA o la analgesia controlada con el paciente, pero el mayor nivel de evidencia va a ser en el manejo anestésico en cuanto al uso de BIS, que es el índice biespectral que se utiliza por parte de los anestesiólogos. También tenemos que en el componente de anestesiología hay que mantener un nivel de ventilación
bajo en cuanto a la ventilación tidal. Tenemos también que para tener un manejo de lo que son las náuseas y la emesis postquirúrgica, los datos nos sugieren que se puede utilizar diferentes componentes farmacológicos dependiendo del paciente y tener una intervención multimodal farmacológica. Resalto nuevamente evitar la hipotermia, puesto que ella nos puede llevar a complicaciones bastante pues, mortales. Entonces, esta hipotermia se debe controlar de forma intraoperatoria y tiene el mayor nivel de evidencia y una recomendación fuerte. Como les he mencionado, el control de la glicemia se da de forma prequirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica con los diferentes niveles que ya les he mencionado. Y el balance de los fluidos, debemos siempre buscar un balance que busque ser un balance neutro. Evitar la sobrecarga de líquidos, puesto que esto nos puede influir incluso sobre la indemnicidad de la anastomosis per se. Y controlar, pues, entonces el nivel de cristaloides que se está dando. Tenemos que los drenajes urinarios se deben dar, pero esta sonda vesical se debe retirar lo más temprano posible. Las sondas urinarias vesicales deben ser eliminadas antes de finalizar el día 2. Entonces, por eso debemos propender por una recuperación temprana. Podemos incluso tener pues una infección urinaria postquirúrgica por el uso prolongado o algunas otras complicaciones de un uso prolongado de una sonda vesical. Entonces, siempre en las evoluciones tener presente el retiro de la sonda vesical apenas sea posible. Y si es necesario después realizar una cateterización, pero pues por lo general no es necesario. Y estimular también el movimiento de las asas intestinales con el manejo multimodal y una movilización temprana de los pacientes es muy importante. Tenemos entonces continuando, ese era el del 2014, seguimos en el 2015 y el 2015 no necesariamente niega a las recomendaciones anteriores, sino que lo que pretende es complementar esas recomendaciones. Sobre todo que en el 2015 es más que todo desde el campo anestésico. Y desde el campo anestésico lo que se pretende es evaluar el riesgo prequirúrgico como primera medida del ERAS. Y para ello hay diferentes escalas, pero la que mayor se utiliza o la que mayor rendimiento puede tener, porque en muchas entidades pues no es tan utilizada, es el PPOSUM. Y el PPOSUM tiene 12 componentes fisiológicos y 6 componentes quirúrgicos. Y tiene un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación alto. En esta tenemos, como les mencioné, diferentes entidades fisiológicas y quirúrgicas y la combinación de ellas es lo que nos da pues, la mayor afinidad para poder tener una evaluación prequirúrgica del paciente. Estos son los diferentes ítems, pero pues no los vamos a ver como tal, pero como les menciono, son variables fisiológicas combinadas con variables quirúrgicas. Es decir, posiblemente la forma ideal de evaluar un paciente desde el ámbito prequirúrgico anestésico. Y también lo debemos saber desde el campo quirúrgico, puesto que debemos tener nuestro paciente en las mejores condiciones posibles antes de una cirugía tan grande. La cirugía mínimamente invasiva, así como vimos en el esófago, también tiene cabida en lo que es en la cirugía gástrica. Y en ella vemos que para el ERAS, vemos en los ítems que se chulean la mayoría en el ítem en el campo laparoscópico. Entonces, pues podemos ver que cuando utilizamos la laparoscopia como cirugía mínimamente invasiva en el cáncer gástrico, podemos tener una disminución de lo que son las náuseas y los vómitos postquirúrgicos, tenemos una movilización facilitada después de la recuperación, tenemos marcadores antiinflamatorios en menor medida y tenemos el uso menor de analgésicos como morfina en el postquirúrgico, dada la mínima invasión. Y para el manejo del hilio hay diferentes factores de riesgo que se pueden prevenir o que se pueden manejar para un hilio como tal. Los diferentes factores de riesgo son el ser, por ejemplo, del género masculino o tener entidades predisponentes como patologías cardiovasculares, respiratorias o alguna entidad vascular. Y las estrategias intraquirúrgicas para acelerar la recuperación es, por ejemplo, el uso de la cirugía laparoscópica o de una analgesia epidural torácica o utilizar diferentes medicamentos no opioides, puesto que estos nos pueden condicionar un hilio postquirúrgico y por ello se pueden utilizar lidocaína intravenosa,
o ketamina o algunos otros fármacos. Y evitar entonces la hipoperfusión esplácnica también puede ser útil. Y en los cuidados posoperatorios para acelerar la recuperación de la función gástrica, también está el evitar el uso de estos fármacos tipo opioides. Tenemos también una movilización temprana, también incluso está el mascar chicle. Esto pues no es que tenga tanto nivel de evidencia en el ERAS como tal, pero sí pues se ha estudiado el uso de mascar chicle para la movilización para la recuperación de la peristalsis. El uso temprano de la vía oral, como les he mencionado, y evitar utilizar de rutina una sonda nasogástrica solamente pues en los pacientes que realmente lo requieran. Y el tratamiento primario pues va a ser utilizar una sonda nasogástrica cuando hay un hilio que se presente con emesis. Tenemos entonces que ya para el 2018, con este autor, Ryoji Fukushima, él es el autor principal del compendio como tal del ERAS y trabaja en la Universidad de Teiko. Él también es un autor pues muy importante y tiene casi 3.000 citaciones. En el contexto del artículo que él nos presenta, tenemos también que retoma lo que son las cirugías colorectales, que han logrado disminuir las complicaciones y tener una menor estancia hospitalaria. Entonces, extrapolamos, pero también estudiamos las repercusiones en la cirugía gástrica. Por ejemplo, con la nutrición temprana, tener una alimentación enteral temprana por sonda es una muy buena opción para aquellos con desnutrición preoperatoria y aquellos que se prevé mala ingesta después de la cirugía. Tenemos que el ERAS en este campo pretende minimizar el estrés, mantener la funcionalidad fisiológica preoperatoria, expandir la recuperación y disminuir las complicaciones. Como vemos, tanto en el esófago como en el estómago, estos son los principales objetivos que pretende el ERAS y es de lo principal que nosotros necesitamos en nuestros pacientes. Los pilares serán entonces una modulación del dolor, una nutrición oral temprana y una movilización temprana. Para ello, entonces, tradicionalmente se ha dado una nutrición hasta recuperar funcionalmente la motilidad intestinal. Sin embargo, podemos ver que la motilidad intestinal del intestino delgado va de 6 a 12 horas, mientras que en el estómago puede llegar hasta las 24 horas y en el colon es donde es un poco más, tarda un poco más de tiempo, que puede llegar hasta las 120 horas. Pero entonces en el ERAS lo que se pretende es no dar opioides, tener una mayor movilización intestinal, dando una nutrición oral temprana y se puede complementar con una anestesia epidural, evitar la deshidratación y evitar la sobrecarga de líquidos. Todos estos manejos se dan en conjunto y por ello entonces podemos tener una nutrición partiendo desde el prequirúrgico, en donde sólidos se pueden dar hasta 6 horas previo a la inducción anestésica y agua se puede incluso dar hasta 2 horas previas. Tenemos entonces que posgastrectomía, hay diferentes estudios, un estudio de casos y controles de Japón con hasta 100 pacientes, lo que planteó fue tener una rehabilitación acelerada con una nutrición oral temprana después de la gastrectomía y no hay evidencia de aumento ni de vómito, ni de distensión abdominal, ni de fuga anastomotica, ni de la infección en la herida. Y sí logró una reducción de la duración de la estancia hospitalaria de 16 días frente a 23 días de un paciente que no se implementó el protocolo ERAS. Hay diferentes artículos, pues incluso desde hace una década se viene estudiando. Desde el 2012 tenemos con una nutrición oral temprana después de una cirugía de cáncer gástrico. Es un estudio randomizado de ensayo clínico. En el 2015 también se dio seguimiento a ello. Y en el 17, se dio un protocolo para mejorar los outcomes en los pacientes con cáncer gástrico y también estudio randomizado. Y vemos que entonces, en cuanto a la ingesta oral, en el ERAS lo que pretendemos es tener una ingesta de agua de 500 mililitros que esté complementada con carbohidratos en el posoperatorio día 1 y continuarlo de forma escalonada durante los días 2 y 4 y hasta el día 6, tener siempre el aumento gradual a diferencia del manejo convencional, en donde pues puede tardar un poco más de tiempo, incluso llegar a una ingesta hasta el 8º día.
Y en cuanto a los desenlaces postquirúrgicos, como también he mencionado pues previamente, en realidad no hay mayor diferencia en cuanto a tener una nutrición oral temprana en cuanto por ejemplo, presencia de flatos o de readmisiones o de alguna pues complicación deleteria, es decir, es seguro dar una nutrición oral temprana y además de que es seguro, pues puede traer diferentes beneficios que hemos visto. Incluso vemos en este diagrama de cajas que en el peso corporal, en cuanto al uso de ERAS, podemos tener un mayor peso corporal y también una mayor masa magra. Vemos incluso que en la comparación entre el uso del ERAS o de la terapia convencional en los diferentes días postquirúrgicos, vamos a tener una recuperación acelerada en cada uno de los días, siempre de forma mayor en el protocolo ERAS en cuanto al ejercicio y también pues a los diferentes pasos en la recuperación del paciente en el componente físico y también como hemos visto en los demás componentes. Siempre es mayor la barra del ERAS. Y en la clasificación de las complicaciones según la escala Clavien-Dindo, que hemos visto en exposiciones previas y que siempre se trata en los estudios de las complicaciones, siendo los valores inferiores complicaciones que no requieran de un manejo quirúrgico, pero complicaciones mayores ya pueden clasificarse en mayor grado. Y vemos que aquellas Clavien-Dindo mayores o iguales a 2 en el manejo convencional se da hasta un 31% de los casos, en cambio en el ERAS solamente es un 19%. Y en complicaciones mayores en esta escala de 3 o más, vemos casi 15% en el grupo convencional y solamente un 4% en el uso del protocolo ERAS. Y es una P estadísticamente significativa. Entonces, últimas preguntas que tenemos es, ¿dieta líquida en la primera ingesta? En realidad se puede dar una dieta líquida completa, pero también los estudios están promoviendo dar incluso una alimentación más temprana, pasando a dietas blandas, incluso a llegar a una nutrición un poco más completa que aquella líquida. Y en la selección de la dieta por el paciente también hay un interrogante, puesto que hay pues diferentes pacientes que pueden llegar a ser un poco complicados con la ingesta de la vía oral en los hospitales y se ha estudiado recientemente que el tener una interacción con el paciente, el indagar por sus gustos y preferencias, puede incluso llegar a tener una mejor ingesta oral, siempre respetando los principios nutricionales. Esto pues todavía se está estudiando y puede llegar a ser muy difícil en hospitales de recursos limitados, pero se podría llegar a plantear una selección de la dieta orientada por nutrición clínica y soporte nutricional para el paciente. Y una última pregunta es si la vía oral suficiente para todos los pacientes postgastrectomía será pues adecuada o llenará todos los requerimientos nutricionales. Y usualmente este no llega a ser el caso. Entonces, además de la vía oral, debemos tener un complemento, bien sea por un avance de una sonda nasoyeyunal desde el acto quirúrgico o continuar incluso la nutrición parenteral del postoperatorio. Lo que se debe dar es un manejo individualizado para llenar los requerimientos energéticos, calóricos, postquirúrgicos. Entonces, como vemos, es un engranaje multidisciplinario y siempre hay que tener en cuenta la guía. Este protocolo ERAS nos sirve para orientarnos, pero al final del caso siempre debemos individualizar cada uno de los pacientes, puesto que cada persona es un mundo. Les agradezco mucho. Estos son mis datos de contacto y cualquier interrogante abrimos la discusión. Profesor Alden, muchas gracias y Muy bien, Juan Felipe, felicitaciones por su charla concisa. Es bastante difícil, digamos que limitar eras a 40 minutos. Muy bien, digamos que a partir de ahora, de aquí, abro la discusión y es básicamente decir que Eras fue un programa que comenzó más o menos en los 90 y que básicamente lo que pretende es una recuperación rápida, o es un programa de recuperación rápida de los pacientes para llevarlos a su vida normal,
como tal, y eso digamos que incluye el preoperatorio, el posoperatorio, perdón, el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Como ya lo dijiste, es un manejo multidisciplinario en cirugías mayores que incluye antes el soporte nutricional, la actividad física del paciente, el corregir las comorbilidades que tiene. Y intraoperatorio, pues digamos que el grupo anestésico va a ser muy importante, en el posoperatorio en la unidad de cuidado intensivo, en las cirugías mayores va a ser muy importante. Alguien, no sé si quiere iniciar la discusión, ¿alguien tiene algo que aportar? El doctor Vallejo, creo que lo vi por ahí. Sí, buenos días. Alden. El doctor Zuluaga está pidiendo la palabra. Ve, Alden, yo también. Jaime Rubiano. Después de Zuluaga va usted, profe Rubiano. Gracias, gracias. Mauro. Hola, buenos días. Juan, excelente la presentación. Yo creo que esto ya es... Acuérdense que ERAS nació con los grupos de rehabilitación multinodal por ahí en la época de los 2000, pero el concepto nació en los 90 con el doctor Keller, que creo que era cirujano colorectal. Esto es definitivamente lo que hay que hacer y lo que se han venido sumando muchísimas de la parte de las intervenciones asociadas y relacionadas para mejorar el rápido posoperatorio de todos estos pacientes. La cirugía mínimamente invasiva entró como una de las estrategias precisamente para mejorar este tipo de pacientes, y la parte de la dieta, la parte de la preparación del paciente desde antes, definitivamente es fundamental, con la parte de la dieta, inclusive premedicación, incluso con todo lo de disminuir toda esta parte de respuesta de catecolaminas que tiene el paciente desde antes de eso. Tiene que ver muchísimo. ERAS nació de un concepto completamente fisiológico, de conocer la parte fisiológica de qué le pasa a los pacientes desde antes de la cirugía hasta la parte del posoperatorio. Creo que nosotros estamos en boga de establecer el comité de ERAS también en nuestro departamento con todos los tipos de cirugía. Muchos ya hacemos. Por ejemplo, en los pacientes de cirugía gastrointestinal, en los pacientes de cirugía bariátrica, todos los pacientes se van a las 24 horas, ¿sí? Precisamente siguiendo todo ese tipo de protocolos que se hacen desde el antes hasta la parte del después. La presentación me pareció muy buena, la parte de la evidencia revisada, y esto definitivamente es una de las cosas de la cirugía actual, de la cirugía actual. Me acuerdo y creo que Alden me puede corregir, Uriel me lo comenta, de que allá inclusive en el Instituto Nacional de Cancerología no le inician vía oral a los pacientes hasta el cuarto, quinto día cuando se hacen todo ese tipo de anastomosis y todo eso, y que cuando de alguna manera se planteaba protocolos ERAS, decían, deje que así nos ha ido bien, ¿sí? Me corregís, Alden, si no es cierto, porque creo que muchos de ustedes me lo han contado quinto al séptimo creo que es una de las en cosas gastrectomía y siempre un encefalograma ¿vale? previo. Vale, entonces sí, definitivamente estamos y creo que es que debe ser uno de los proyectos del nuevo año para establecer nosotros para todo el hospital. Muchas gracias, Juan y Alden, excelente la parte de lo que se ha tornado esta parte de la actividad académica de los lunes, que cada vez está más concurrida y muy interesante siempre. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, profe. Profe Rubiano. Oh, profe Rubiano, ¿está por ahí? No lo veo. Sí está en la lista. Sí, pero... si no podemos, si no pido la palabra. Ok, doctor Zorrilla, bienvenido, buenos días. Aló. Ya el doctor Rubiano. Buenos días. Ok, ya, profe, ya esperamos un segundo que va el doctor Rubiano, después el doctor Zorrilla. Alden, muchas gracias. No, a ver, te cuento algo. Yo tengo esta charla, yo la he dado, y a mí me parece que de pronto una forma fácil de hacer entender en qué consiste este proceso y por qué llegamos allí es esta. Mire que yo hace 35 años empecé a hacer gastrectomías ahí en el hospital universitario,
Y lo que uno tenía era un paciente que se hospitalizaba 3 días antes, se le preparaba el colon, se preparaba, pues se lavaba el intestino, se llevaba a cirugía, no había medicina basada en evidencia. Y luego lo que están haciendo, como yo acabo de oír ahora, que en el instituto no le dan vía oral, a nadie le daban vía oral en 8 días, pues después de una gastrectomía, a todo el mundo le ponían sonda, a todo el mundo le daban anestesia general, ¿sí? A todo el mundo le ponían drenajes, sondas nasogástricas. Aparece la medicina basada en evidencia y dice, por eso me pareció, hay estudios contundentes de medicina basada en evidencia donde a una gastrectomía se le empieza la vía oral al otro día y a los que se le empieza la vía oral a los 3 o a los 4 días. ¿Y qué demuestra la medicina basada en evidencia? Antes todo era empírico. Se le lavaba el colon, se le ponía sonda, se le ponía drenaje, no se le daba vía oral. Llega la medicina basada en evidencia y dice, vía oral al primer día es igual que vía oral a los 4 o 5 días. Las sondas nasogástricas después de la parotomía no sirve. Es lo mismo dejar una sonda que no dejarla, luego de aquí en adelante a nadie le dejemos. Entonces, los drenajes, a nadie se le hace drenaje hoy en día porque se ha visto que tiene más morbilidad. Entonces no hay que dejarle drenaje a la gente. Aparece la cirugía mínimamente invasiva, que no existía hace 35 años, o sea, todo el mundo había que abrirlo. Y esa cirugía mínimamente invasiva, ya demostrada por evidencia, pues tiene menos morbilidad, tiene menos tiempo quirúrgico, tiene más calidad de vida para los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo la medicina basada en evidencia transforma ese conocimiento empírico que no hacía sino empeorar la calidad de los procedimientos por estancias hospitalarias largas, ¿sí? Costos aumentados, transfusiones, usted suturaba en 3 planos, eso aumentaba los tiempos quirúrgicos, ¿sí? No había el concepto de los expertos, que son los que tienen que hacer estas cirugías para que salgan de la mejor manera. Entonces todo eso se transformó y hoy en día todo se demuestra basado en la evidencia y hay estudios que comparan DREN versus no DREN, sonda versus no sonda, preparar el colon versus no preparar el colon. Ahí es donde yo digo que uno, a mí me parece que a la charla le faltó un poquito de evidencia en cada uno de estos elementos que yo estoy diciendo, porque no fue que se pasó de un empirismo a otro empirismo, se pasó de un empirismo a una demostración científica de que todo eso que estábamos haciendo antes no tenía fundamento y estábamos haciéndole daño a los pacientes. Entonces, ese yo creo como debimos, digo yo tengo mi charla y la presento así. ¿Cómo era empíricamente hace 30 años? ¿Cómo es hoy científicamente? Y cómo hoy, voy a dar un ejemplo, pues, pero las anécdotas personales no se deben dar en estos casos, pero el viernes hice una pancreatovenectomía, ¿sí? Y el domingo le empecé la vía oral. Eso era una herejía, empezarle a una pancreatovenectomía vía oral a los 24 horas, eso no cabía en la cabeza, hoy sí cabe en la cabeza. Esofaguectomías con vía oral al otro día, demostrado científicamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y decir que el ERAS lo que hace es, pues, esa transformación. Entonces, eso yo creo que había que insistir de pronto un poquito cómo esa transformación se da en la medicina basada en evidencia, que ha demostrado que todos estos procesos que hacíamos antes eran inútiles, causaban daño, eran costosos, iban en contra de la fisiología, etcétera, etcétera. Era eso, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctor Zorrilla. Doctor Zorrilla. No, felicitar a Felipe. A mí sí me gustó la charla. Digamos lo que esto se define y se resume en los centros de excelencia. Digamos lo que tenemos que, así como tenemos que mejorar muchas cosas en el país, desde el punto de vista económico y político, parecernos a los países socialdemócratas debe ser nuestra meta, tratar de transformarnos. Así en cirugía tenemos que utilizar el pensamiento crítico y tenemos que llegar a hacer
de nuestro hospital, por ejemplo, un centro de excelencia donde se resume el trabajo multidisciplinario, donde todo mundo está entrenado para hacer su función. En el manejo multidisciplinario está obviamente el cirujano, el anestesiólogo, las unidades de cuidado intensivo, las unidades de endoscopia, de radiología. Si usted tiene un sangrado y tiene que intervenirlo, el radiólogo tiene que llegar y colocarle, por ejemplo, una arteriografía y bloquearle, si usted le ha soltado y le está dando la arteria del muñón de la gastroduodenal. Tenemos que tener todo eso. No es solamente una persona, no es solamente el cirujano. Esos son los centros de excelencia que han demostrado cómo se disminuye la mortalidad y la morbilidad. Y el cirujano tiene que ser experto, el de cirugía bariátrica en bariátrica, el de el gastrointestinal en su esófago, en su páncreas. No que todo mundo haga de todo, porque no se va a lograr la excelencia, ¿no? Otro de los puntos importantísimos, obviamente, es el anestesiólogo. Los equipos, nosotros podemos hacer un Whipple con un anestesiólogo que nunca ha hecho un Whipple, con un doctor que no le interesa esa cirugía, ¿no? Y a pesar de que llevamos 30 años, como dice el doctor Jaime, y como dice desde el 90 Mauricio, el problema es que todavía, a pesar de que tenemos la Constitución, y él se ha trabajado mucho en eso, miremos a ver si se cumplen las cosas. Yo siempre lo traigo de esta manera porque, pues, digamos lo que somos muy diferentes cada uno. A pesar de que esto está demostrado, yo recuerdo que del 2000, desde hace rato, pues, está como la nutrición temprana, la ciudad mínimamente invasiva, el utilizar narcóticos, evitar la hipotermia. Mire a ver si tenemos en el hospital las mantas térmicas. Esos pacientes de nosotros, todos deberían de tener, no una mantica pues que la tenemos que pegar con ciudad pediátrica. Entonces la implementación de esto es lo difícil y es lo que tenemos, así creamos o no creamos, instalar la socialdemocracia e instalar los centros de excelencia con el FASTRA y todo lo que ha explicado el doctor, ¿no? Y hacer el equipo multidisciplinario también de trabajo en la sala, ¿no? No podemos hacer las cirugías grandes con los mismos anestesiólogos, ni las pancreatotomías, las orquectomías, hacerlo los cirujanos que no están entrenados en esa área. Eso se llama factor cirujano y no es que la gente sea más que otro, sino que cada uno tiene sus habilidades que las lleva desarrollando con el transcurso de los años. Bueno, no, gracias, Felipe, muy buena la charla. Muchas gracias, profe. Y tiene la mano levantada la nutricionista Margie Sorza. Felipe, Tu aporte. también. Profe Gabriel también. Listo, buenos días, Felipe. Muchísimas gracias, excelente presentación. Yo quiero como ondear un poquitico y decirles a todos que dentro del prequirúrgico y dentro de todo el protocolo ERAS también debemos hacer el tamizaje nutricional, debemos mirar el riesgo nutricional que tienen esos pacientes antes de llevarlos a procedimiento quirúrgico. Y pues de ahí depende que todos los profesionales del área de la salud tengamos claro realizar un tamizaje nutricional en el momento de ingresar al paciente. Era lo que quería pues aportar a todos ustedes. Muchas gracias. Y el doctor Gabriel Cárdenas. Sí, buenos días. Alden, ¿me están oyendo? Sí, profe. Muy buena revisión. No, yo simplemente quiero como puntualizar en algo que a mí siempre me ha preocupado y de pronto con el doctor Rubiano lo hemos hablado de los pacientes que tienen el síndrome de vaciamiento gástrico alterado. Son los pacientes que tienen el famoso síndrome pilórico. Porque es que hay megaestómagos que definitivamente tienen agotada la fibra muscular y la recuperación de esos estómagos, y hay gastroparesias que están descritas de mucho tiempo, de una semana, 2 semanas, y por más de que tú quieras darle la nutrición temprana,
yo pienso que si uno individualiza esos casos, posiblemente los pacientes se pueden favorecer de dejar una sonda nasoyeyunal guiada por cirugía, donde usted le va a poder empezar la nutrición a las 12 horas después, porque usted deja la sonda avanzada y ese paciente se va a recuperar mucho mejor a que si no tiene la sonda. Entonces, el luchar ese estómago para recibir un alimento donde la fibra está agotada porque tienen tapado su estómago hace 3, 4, 5 meses y fuera de eso están desnutridos, pues obviamente la recuperación no se puede esperar que sea igual al paciente que no ha tenido un síndrome de obstrucción gástrica. Eso sería como la, digamos, la puntualización, que yo no sé si realmente hay estudio frente a lo que decía Jaime, de específicamente ver los resultados que pasan con ese tipo de pacientes, porque son pacientes que están, pues, particularmente con un problema, claro, que está demostrado que sucede. Ese era el comentario y gracias. Muchas gracias, profe. Mauricio, ¿tienes algún otro comentario o dejaste ahí alzada la mano? Mauro, bueno. Si no hay más intervenciones, muchas gracias a todos por ingresar. Yo creo que este es como el punto de partida para implementar el protocolo ERAS. Creo que vamos a hacer como un plan con determinados pacientes, digamos que podríamos iniciarlo con cáncer gástrico. Respecto a eso, entonces les estaré contando sobre cómo iniciar para activar el grupo como tal. Muchas gracias a todos y feliz inicio de semana. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buen día.